Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo, nos debe interesar. Bueno, vamos a empezar con este botón así de inmenso. Recuerdan ustedes que en estos días, bueno, desde hace un tiempo para acá, se está llevando a cabo un juicio en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En estos días, para no devolvernos, ya sabe usted lo del juicio, en estos días el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la suspensión de este juicio. Quien está acusado del presidente, recuerden, Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué está acusado? ¿De qué? De presunto soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Entonces, decidió, vuelvo y digo, suspender el juicio cautelarmente, obedeciendo a una acción de tutela interpuesta por el abogado del expresidente, el abogado penalista Jaime Granados. Esto generó reacciones a favor y en contra. La que vamos a tratar hoy tiene que ver con lo que han planteado dos sindicatos, Azonal Judicial. Veamos el primer documento. Este es la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Azonal Judicial, pidiendo respeto por las decisiones de los jueces de la República. Y hay otro sindicato, también de Azonal Judicial, Sindicato de Industria, que igualmente pide, como ustedes lo ven también en la pantalla, esta es Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y afines, Sindicato de Industria, por eso digo con dos sindicatos. En el mismo sentido, pide que se respete la majestad de la justicia, que debe erigirse como salvaguarda de la democracia. Sobre este tema consultamos a un experto, el doctor Antonio Suárez, presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos. Lo primero que él dice al respecto es, apoyando los comunicados de Zona Judicial, no se pueden instrumentalizar las instituciones jurídicas como la recusación, por ejemplo, para dilatar. Aquí está Antonio Suárez. Concibo de este comunicado, no solamente de este Azonal, sino del otro Azonal, SI, Sindicato de Industria, es que el mensaje es claro: no se puede instrumentalizar el derecho, no se pueden instrumentalizar las instituciones jurídicas como la institución de la recusación o los impedimentos para dilatar procesos en los cuales el país tiene fijada toda su atención. En este caso, no se trata de decir que no se tenga derecho a plantear, a promover acciones constitucionales como la tutela. Lo que se trata de decir es que no se puede instrumentalizar la institución de la recusación para dilatar procesos. Y en ese contexto, cuando se hace esa utilización, lo que se ha fundamentado por parte de quienes promovieron la acción constitucional es que la juez no está siendo imparcial. Entonces, fíjese que es otro elemento adicional. Partir del hecho de que la juez, en un acto, en varias acciones, en varias decisiones que ha tomado dentro de ese juicio, no ha sido imparcial. Y eso no es cierto. Eso es un mecanismo de legitimación de la acción, de la actividad jurisdiccional del Estado para propender porque una funcionaria, en este caso Proba, sea apartada del conocimiento y del trámite de un proceso contra esta persona. Es que recordemos, porque él habla de recusación, que la tutela a la que nos empezamos refiriendo siguió la recusación hecha por Granados contra la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, debido a que él dice que no había imparcialidad. Lo que dice nuestro invitado Antonio Suárez es que la imparcialidad se presume. Antonio Suárez. Evidentemente, en el Estado social y democrático de derecho
hay unas garantías plenas consagradas en la Constitución, en nuestro caso en el artículo 230, que habla de la independencia judicial. Esa no es una prerrogativa ni una garantía personal del juez o de la jueza, sino un derecho de los ciudadanos a que sus litigios, sus controversias se manejen por un tercero independiente e imparcial. Esa, reitero, es una garantía de los ciudadanos en el Estado social y democrático de derecho. Y desde luego es una garantía para que el Estado de Derecho funcione. Y eso desde luego también implica la presunción legal y constitucional de que quien está juzgando a una persona, por importante o no importante que sea, lo está haciendo con base en normas de independencia y sobre todo de imparcialidad. No se puede utilizar todos los argumentos jurídicos, judiciales o los instrumentos que establece el Código de Procedimiento Penal para lanzarlos contra la decisión de una juez, en este caso, que está llevando a cabo un proceso y un juicio con toda la imparcialidad. Por lo menos eso es lo que nosotros tenemos concebido en este específico evento. Lo que nos dice Antonio Suárez es que se están utilizando los elementos que nuestro ordenamiento jurídico pone al servicio de la rama judicial para, en este caso, pues lograr un beneficio para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora se habla de recusación, pero en busca de una prescripción seguida. Él nos acerca mucho más al término, pero que ya empezó en la administración de Francisco Barbosa, Fiscalía de Francisco Barbosa, con un intento de preclusión. Entonces habla de un intento de utilizar el aparato judicial para lograr o la preclusión o la prescripción. La defensa del señor Álvaro Uribe Vélez promovió una acción constitucional de tutela sobre la base de concebir que no se estaba garantizando el debido proceso y concretamente la imparcialidad en el accionar o en las decisiones tomadas por la juez 44 Penal de Circuito de Bogotá. Esa acción constitucional que necesariamente puede ser ejercida por cualquier ciudadano, esté siendo procesado o no, es la que está tramitando el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal. Pero fíjese que es que la Sala Penal no ha tomado una decisión de fondo en esa acción de tutela. Lo único que hizo fue decretar una medida cautelar porque de entrada advirtió que presuntamente se pudieran estar vulnerando derechos fundamentales. Pero la decisión final de esa tutela se da en el 10º día, porque así lo establece el decreto reglamentario de la acción de tutela. Y bueno, habrá que esperar qué dice el tribunal en ese sentido. Ahora, es evidente que cualquier procesado, a través de su abogado o directamente, tiene el derecho a utilizar los mecanismos constitucionales para hacer prevalecer los derechos fundamentales. En este caso, lo que pasa es que todo el proceso ha venido siendo acompañado por maniobras dilatorias y no solamente habrá que referirlas a la recusación que pudo haber tramitado el defensor del expresidente Uribe, sino también a toda la inactividad que se desplegó en la pasada fiscalía del doctor Barbosa cuando se dedicó de manera terca y en contravía de lo que dijo la propia Corte Suprema de Justicia a plantear una preclusión. Eso atentó contra el normal desarrollo del proceso y desde luego ha precipitado que casi que la prescripción va a ser el elemento que ponga punto final a este proceso. Estoy conversando con Antonio Suárez, él es el presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, sobre este momento del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual, mediante tutela, se suspende cautelarmente el juicio. Ya regresamos.
Estamos tratando el tema de la decisión tomada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenando la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está acusado de presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Todo tiene que ver con una recusación que su abogado defensor Jaime Granados interpuso contra la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Lidia Heredia, recusación porque él presumía que no había imparcialidad por parte de la juez. Ella dice, yo soy, en 30 años que tengo de trabajo con la rama judicial, soy proba, estoy absolutamente convencida de lo que estoy haciendo, no desconozco que debo ser imparcial. Por eso entonces recurrió a la tutela y, vuelvo y digo, el Tribunal Superior de Bogotá dice, suspéndanlo pues el juicio mientras se define si debió o no debió haberse cumplido con la recusación. Y bueno, estamos conversando con Antonio Suárez, quien es presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, y él nos está explicando algunos momentos a propósito de esta situación. Dice, ojo, se está jugando con términos del proceso, como se intentó con la preclusión, como lo dijo ahorita, refiriéndose a la Fiscalía de Francisco Barbosa cuando se buscó que se precluyera. Ahora dice él que se está buscando es que los términos, digamos, se acorden para que en octubre se dé la prescripción. Aquí está Antonio Suárez. Se está jugando con los términos procesales. Es claro, según tenemos entendido, y así lo ha anunciado inclusive las víctimas dentro de ese proceso, que la prescripción de este proceso sería hacia el mes de octubre de este año. Entonces, ahí lo que se está jugando es tratando de dilatar más el proceso para que este termine por la vía de la prescripción. Y contra ese trámite, contra el trámite normal de ese proceso, pues atentaron muchos eventos. En la fiscalía del anterior fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, ahí se destacaron toda una serie de fiscales delegados que se dedicaron casi que exclusivamente a alegar la prescripción de, la preclusión del proceso sobre la base de señalar que en el caso del procesado no se había cometido ninguna conducta punible, ningún delito, inclusive yendo en contravía de lo que ya había señalado la Corte Suprema de Justicia cuando estaba investigando al mismo procesado y este gozaba del fuero, que fuera el que posteriormente renunció para que lo investigara la Fiscalía, con el claro propósito de que se tenía una Fiscalía proclive a los intereses del procesado. Entonces, todo eso jugó en contra del trámite normal del proceso. Bueno, dice pues entonces Antonio Suárez que la Constitución da lugar a que tengan derecho, en este caso, quienes defienden al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a buscar la preclusión, a hacer recusación o a lograr la prescripción que se daría en vez de octubre. Pero él dice, cuando el Estado es negligente o no es muy diligente, pues crea las condiciones para que se lleve a cabo por parte de la defensa estos fenómenos prescriptivos. Suárez. Lo que pasa es que cuando el Estado no está en condiciones o no es capaz de tomar decisiones dentro de los términos procesales, pues estamos frente a la figura jurídica de la prescripción. La pregunta es si en estos escasos meses que quedan de aquí a octubre, el proceso alcanza a tener una decisión de fondo. Muchos nos tememos que no, porque sigue ahora el juicio, sigue la práctica de testimonios, que tengo entendido que son numerosísimos, siguen las pruebas aducidas por la defensa, luego la sentencia de primera instancia. Si es una sentencia adversa al procesado, pues habrá la apelación. Si no es adversa al procesado, tienen las otras partes la posibilidad de solicitar, interponer el recurso de apelación y posteriormente una eventual casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso, en términos
judiciales es muy precario. Por tanto, yo sí creemos que lo que está haciendo la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez es nada más ni nada menos que utilizar todos estos instrumentos para dilatar el proceso y precipitar el fenómeno prescriptivo. Aunque también le entendimos a Antonio Suárez que con recusación o con tutela o no, en todo caso, se ve que es muy fácil, por lo que falta todavía del juicio, que este prescriba en el mes de octubre. Hagamos un corte para el mensaje y ya regresamos. Si yo fuera a hacer un resumen de lo que nos ha dicho el doctor Antonio Suárez, presidente del Fondo de Solidaridad con los jueces colombianos, yo diría que lo que lo entiendo es que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba utilizando acciones dilatorias para lograr la prescripción del proceso en contra del expresidente. Pero en todo caso, si fuese así y se lograra esa prescripción en el mes de octubre, dice Antonio Suárez que ello no sería considerar, y que eso le debe quedar en claro a la audiencia, la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay dos consideraciones. En primer lugar, la prescripción no es declaración de inocencia. Ahí no están. Cuando a una persona le prescriben, le precluyen el proceso por prescripción de la acción penal, no le están diciendo que es inocente, sino simplemente que el Estado no pudo, no fue capaz, no tomó las decisiones oportunas y por tanto por el transcurso del tiempo el proceso se acaba. Y el otro evento es que en un acto de lealtad procesal, cosa que yo no sé si los abogados del doctor Uribe lo estarán pensando, pues la persona podría renunciar a la prescripción, en cuyo caso seguiría el proceso. En todo caso, con ese discurso que nosotros aquí traemos permanentemente, tanto a Sinergia Informativa como a Clicracia, estas respuestas que estamos presentándoles a ustedes precisamente son del programa Clicracia, que se emite todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.co. Estas respuestas que nos da hablan de, ojo, no inocencia si se da la prescripción, tampoco inocencia si se hubiera dado preclusión, pero en todo caso, vuelvo y digo, con el discurso que permanentemente planteamos aquí, la presunción de inocencia debe darse. En todo caso, diría uno que en este caso Álvaro Uribe Vélez es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que sea vencido en juicio. Si hay prescripción, no fue vencido en juicio, entonces seguiría siendo inocente, es nuestro pensar. ¿Qué dice al respecto Antonio Suárez? Lo que se ha hecho contra el expresidente Uribe tiene que ver con los delitos de fraude procesal y soborno. Es evidente también que él goza del principio de presunción de inocencia. Hasta el momento, el procesado se presume inocente. Tendrá que tramitarse un juicio de partes, como es el proceso controversial dentro del proceso penal actual, en donde se logre establecer que incurrió en los delitos que se le están imputando o por los cuales está sentado allí en el banco de los acusados, entre otras cosas porque es la primera vez en la historia de este país que un expresidente llega a esa etapa procesal. Entonces, reitero, él se presume inocente. De lo que se trata aquí es de un debate judicial en donde la justicia le está planteando a través de la fiscalía que incurrió presuntamente en esas conductas y eso tendrá que desembocar en términos normales en una decisión a través de una sentencia de un juez de la República. Contra esa
En realidad está pesando la posibilidad de la prescripción, que reitero, es cuando el Estado reconoce que no fue capaz, no pudo o no tuvo la voluntad dentro de los términos legales de procesar a esta persona y por tanto esta persona tiene el derecho constitucional y legal de que se le archiven las diligencias por el paso del tiempo. En ese caso, no estamos hablando de que esta persona ha sido declarada inocente como consecuencia de un proceso adversarial, de un proceso penal, sino como consecuencia de una causal objetiva, que es nada más ni nada menos que el transcurso del tiempo. Claro, no se cumple con lo que tenía que cumplirse en un tiempo X, que ahorita dimos cuál es para que se dé la prescripción, y entonces simplemente hasta ahí llega el proceso. Eso es prescripción. Esto deben tenerlo muy claro los que hoy están esperando que sea condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, o sea, los de la oposición a la derecha. Pero igualmente deben tenerle claro los que están apoyando hoy al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su licencia. Estamos hablando los de la oposición a la izquierda, porque para ellos, unos y otros, no importa políticamente hablando si es o no vencido en juicio. Lo vencen antes en redes sociales y lo condenan antes en medios de comunicación. Y no es así. Queda claro que aún con prescripción, ya no fue con preclusión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente. Así no haya sido declarado como tal por parte de la justicia. Bueno, pero ojo, dice Antonio Suárez que los abogados no pueden abusar de derechos como el de la prescripción. Derecho, los abogados tienen el derecho, valga la redundancia, de utilizar todos los instrumentos legales y constitucionales para favorecer a su cliente. La prescripción es un derecho con que cuentan los procesados. Ahora bien, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite frente a un abogado que no haga uso abusivo de los elementos que le entrega el ordenamiento para hacerlos ver dentro del proceso? Porque eso atenta contra la lealtad contra la administración de justicia. Un abogado no se puede dedicar única y exclusivamente a dilatar y a obstaculizar los trámites dentro de los procesos, ya sean civiles, laborales, administrativos o penales, porque incurre en una falta. Y esa falta está contemplada en la Ley 1123 de 2007, que es el Estatuto de los Abogados, en donde claramente se dice que un abogado no puede dedicarse a dilatar de manera indefinida los trámites. Esto es muy claro, no abuso, existe el derecho constitucional y legalmente, está el derecho, están las herramientas, los instrumentos, pero puede haber abuso porque disciplinariamente pueden ser sancionados los abogados. ¿Será que lo están haciendo o no lo están haciendo en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué es en todo caso, o mejor, cuál es en todo caso el tiempo para que un proceso prescriba? En este caso específico de el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, ¿por qué hasta el mes de octubre está el límite para que se surtan todos los elementos que faltan para que el juez decida si es responsable, si es culpable o inocente? Aquí rápidamente nos dice cuál es el periodo en que prescribe un proceso. Todo de la prescripción tiene que ver con la pena máxima establecida en la norma por la cual se está procesando a una persona. Por ejemplo, si una persona está siendo procesada por un delito que contempla de 1 a 10 años de pena, pues la prescripción será de los 10 años. Entonces, eso habrá que mirarlo ahí en el caso concreto, pues es fraude procesal y soborno. Las cuentas que se han hecho ahí es que indefectiblemente en octubre prescribirá la acción penal. En síntesis, lo que puedo decir es que la prescripción de un delito está determinada por el máximo de la pena establecida dentro de esa norma, dentro de ese delito.
Muy bien. Y en síntesis, escuchemos a Antonio Niño, nuestro Antonio Suárez Niño, nuestro invitado, para que nos diga en síntesis qué podemos decir de este tema que hemos traído hoy a Sinergia Informativa. Entonces, en síntesis, yo diría, uno, cualquier persona puede acudir al ordenamiento jurídico para entablar acciones constitucionales. Dos, no se puede instrumentalizar las acciones constitucionales para dilatar procesos. Y tres, no se puede sustentar una acción constitucional sobre la base de la presunción o del señalamiento de ausencia de imparcialidad por parte de la juez. Eso es lo que condena y denuncia, digamos así, las organizaciones sindicales dentro del Poder Judicial, y en esos términos sí estamos de acuerdo. Es decir, no se puede seguir dilatando un proceso sobre la base del uso abusivo de los instrumentos jurídicos que brinda no solamente la Constitución, sino la ley. Yo creo que una síntesis muy clara a propósito de este tema que les hemos traído hoy en torno al juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como ha sido tan claro, no digamos más. Solamente agradecerles a ustedes que son informados, inteligentes, interesantes y calificados. Y agradecerle a José León Vasco por estar acompañándonos en la producción. Muchísimas gracias. Chao.